Nuestra invitada de hoy en las introductorias, Maripaz Rodríguez, en conexión desde París. Buenas tardes, Maripaz. Hola, Andrea. Buenas noches ya para ti. ¿Qué Sí, ya tal está estás? empezando aquí a anochecer. Bien, me alegro muchísimo de verte. Es una alegría que me hayas invitado y que podamos vernos, aunque sea así en formato virtual, pero un gusto volver a verte. Lo mismo digo, ha sido realmente muy bonito poder conversar de nuevo contigo. Nos preparamos para tu conferencia que tendrá lugar el 29 de mayo, en la cual vas a abordar el asunto de la cura en el último Lacan. Las implicaciones que esta teoría última de Lacan tiene en la noción de la cura. Y la primera pregunta que quiero plantearte en este pequeño espacio preparatorio es ¿cómo ubicarlo, Romeo, en la enseñanza de Lacan? Mm. Pues para mí, Lobo Romeo se trata de la clínica de la suplencia, es decir, la manera de pensar el caso más allá del complejo de Edipo y de la clínica estructural. Clásicamente en psicoanálisis hemos hablado de las estructuras clínicas, psicosis, neurosis y perversión para encuadrar teóricamente y dar un sentido a la realidad psíquica de cada sujeto. El nombre del padre era, en la primera enseñanza de Lacan, lo que podemos abarcar hasta el seminario 5, era la metáfora del deseo de la madre, y gracias a esta sustitución el sujeto neurótico encontraba, digamos, una solución al enigma del deseo del otro, ¿no? Le daba un sentido y construía un romance familiar. En el caso del psicótico, pues justamente lo que se trataba de la forclusión. Forclusión del nombre del padre quiere decir que no había un manto simbólico para recubrir ese real con el que el psicótico tiene que lidiar, ese horror también en ocasiones porque está a cielo abierto. Y en el caso de la estructura perversa, bueno, pues podemos decir que desde hace un tiempo ha quedado obsoleta, dado los cambios en el discurso social y la legislación que lo regula. En psicoanálisis cada vez lo utilizamos menos, de hecho, porque damos por hecho que cualquier tipo de sexualidad es perversa y que el amor no pasa por el sexo, que se trata más del objeto A. En fin, que el ejemplo clave aquí en París fue en 2013 con el matrimonio para todos, el mariage pour tous. Hubo muchos lacanianos que se mostraban un poco moralistas y un poco en contra del matrimonio homosexual porque el niño necesita papá, mamá para representar la diferencia sexual. Y bueno, la escuela Cosfredienne, la escuela que Jacques Miller lidera, digamos, él fue al Senado a defender que no, que un lacaniano que se precie, digamos, tiene que entender que no hay relación sexual y que priorizar una sexualidad heterosexual por encima de una homosexual no tiene lugar. Y bueno, digamos que en ese sentido el psicoanálisis se posicionó políticamente, ¿no? Y es importante esa incidencia del psicoanálisis en la política, pienso. Pero bueno, para volver a lo que te decía, descubrimos una clínica contemporánea gracias a dispositivos e instituciones como el CPCT, por ejemplo, aquí en París, el Centro de Psicoanálisis de Consulta y Tratamiento, que nos muestran estructuras clínicas que no encajan forzosamente con lo estructural, es decir, sujetos que no están atravesados por el romance familiar, que no tienen necesariamente una inhibición, pero al mismo tiempo son sujetos sin enunciación, sin deseo inclusive, ¿no? Son completamente normales, pero algo no va. Entonces, esa clínica nueva que no sabemos dónde encuadrarla, los inclasificables de la clínica, como se les conoce, nos han hecho pensar otra manera de elaborar el psicoanálisis, ¿no? Nuestra labor con ellos se trataría de despertar algo del goce singular, acompañarlo gracias a la transferencia a que se deshagan de los significantes amos que lo han ido guiando en su existencia, pero básicamente encontrar una solución al sinsentido de la vida que nos atraviesa a todos y poder asumir el deseo, ¿no? Esas serían las claves de la clínica borromea y también de la ética del psicoanálisis. Entonces, bueno, para mí esa es la manera en que la teoría psicoanalítica se puede separar de una moralidad imperante, de algo
normalizar a la persona, que se identifique al analista, que salga por el lado de lo imaginario, ¿no? La clínica Borromea es la clínica de lo real. Ujú. Y cómo, digamos que hay una idea general de la diferencia que tiene esta noción de la cura, es decir, cómo ver la noción de la cura o cómo definir la cura para el psicoanálisis, quizás en oposición a lo que sería la cura para la medicina, ¿no? Mm. Un poco. Sí, además yo he trabajado y trabajo en el hospital psiquiátrico, por lo tanto, efectivamente, es una distinción a tener muy presente siempre, porque, por ejemplo, para la medicina, el ser humano es un objeto, en el sentido de un objeto de estudio, ¿no? Están ahí para intentar entender eso como una investigación, mientras que para el psicoanálisis lo humano se sitúa del lado del sujeto del inconsciente. Entonces, nosotros cuando recibimos un nuevo paciente, hay una cierta voluntad de hacerlo lector de su inconsciente, ¿no? Y también hacerlo responsable de su anunciado, ¿no? Que sea partícipe de lo que le ocurre, ¿no? Ay, todo esto me ocurre de una manera completamente ajena. No, siempre responsabilizando a la persona de por qué te encuentras en este atolladero, ¿no? Como en el caso de Dora, ¿no? Esa reflexión que hizo Freud, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes diferencias con la medicina. Otra sería el enunciado típico de Freud, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? El furor curandis, ¿no? El médico quiere absolutamente curar al otro, quiere eliminar su dolor, acabar con su sufrimiento. Y esto toca mucho de lo que pudo trabajar Rosa María López con vosotros, ¿no? En relación a la angustia. Es decir, un psiquiatra ve a un paciente angustiado y rápidamente benzodiazepinas, calmantes y todo el paquete para que esa angustia desaparezca y suprimirla. Cuando para un psicoanalista lacaniano se puede casi decir que la angustia es una herramienta, ¿no? Que es que trabajamos con eso. Es muy valiosa para hacer avanzar una cura porque es el único afecto que no engaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, cambia mucho la perspectiva médica de la psicoanalítica y lo mismo ocurre con el goce, ¿no? El goce persiste, se repite, molesta al sujeto, molesta al entorno, a la sociedad en ocasiones y vemos cómo ese sufrimiento genera una cierta satisfacción. Entonces, no estamos ahí los psicoanalistas para, digamos, acabar con el sufrimiento, sino más bien para trabajar con él. Y bueno, como se dice en francés, faire avec, ¿no? Saber hacer con eso para que el sujeto pueda generar nuevos lazos con el otro y cambiar ciertas maneras de amar, en fin, para que pueda establecer un nuevo encuentro, ¿no? Y ese encuentro empieza por el encuentro con el psicoanalista, ¿no? Y bueno, y para terminar con la pregunta, que me parece muy interesante, pienso en Jacques Miller, ¿no? Y un enunciado que seguramente lo conocéis, todo el mundo delira, ¿no? Efectivamente, hay algo de eso, ¿no? Es decir, que de alguna manera el psicoanálisis ha democratizado la clínica, ¿no? No pone a ningún neurótico por encima de un psicótico o esto es mejor que lo otro. Es decir, ninguna persona es normal en su manera de gozar. Nadie goza normalmente. Entonces, esa manera de ver las cosas hace que, bueno, que básicamente no se le priorice a una persona con respecto a otra, ¿cómo decirlo más claramente? No hay una normalidad que pueda ser más prestigiosa que otra. Entonces, cualquier normalidad que se impone viene del discurso del amo. Cuando el amo te dice cómo tienes que gozar. Y el psicoanálisis justamente está ahí para hacer oposición a eso y decir que cada goce es singular y que, bueno, que el goce es no todo, ¿no? Básicamente. Esto me hace pensar en otra pregunta que quería plantearte y que quizás la vamos a poder desglosar un poco más en el día de la conferencia, y es cómo ubicar el lugar del psicoanálisis en lo institucional, ¿no? Este paralelo entre cura y luego Romeo,
la dirección hacia lo real, ¿cómo puede aparecer el psicoanálisis en la institución? Un psicoanálisis aplicado, digamos, ¿no? Claro. Sí, por eso yo también distinguiría dos cosas, ¿no? Por un lado está el psicoanálisis aplicado en institución y por otro lado también lo que se conoce como la institución al servicio del psicoanálisis. Eso también ocurre, ¿no? Entonces, mi experiencia como psicóloga clínica aquí en Francia en el hospital psiquiátrico, evidentemente el discurso predominante ha sido el médico, y he tenido que trabajar de alguna manera haciendo un agujero en ese saber médico, intentando orientar a los colegas al psicoanálisis lacaniano, a la manera de leer la clínica. Pero claro, al final siempre prevalece el discurso médico de reinsertar al paciente, de pensar en su bien, de que cuando nosotros sabemos que las buenas intenciones conducen muchas veces a lo peor, ¿no? Y que hay detrás un discurso moralizante muy potente bueno, que culpabiliza, incluso infantiliza a la persona. Y eso por no hablar de los jóvenes psiquiatras que vienen más que formados, formateados por el DSM y que básicamente no toman en cuenta la palabra del sujeto ni se interesan en absoluto a la subjetividad, sino que está el cerebro, están los neurotransmisores y con eso trabajan. En esos casos nuestra lógica discursiva pues no tiene mucha cabida y ahí sí que tenemos que pelearlo para que el psicoanálisis se introduzca, ¿no? Eso, como te decía, hacer un agujero en eso y demostrar que eso no funciona. Y con respecto a la experiencia mía aquí de una institución al servicio del psicoanálisis, ha sido la experiencia en el CPCT. Repito, el Centro de Psicoanalítico de Consulta y Tratamiento está muy bien, ese tipo de dispositivo. En todo caso, en España no existe algo similar y pienso que merece mucho la pena generar este tipo de espacios, ¿no? Porque primero merece la pena para el psicoanálisis, porque es como un laboratorio donde vemos la clínica contemporánea como se nos presenta ahora, y vinculada a los contextos sociales particulares de cada entorno. Y aparte, eso, había pensado que para el próximo día en la conferencia podríamos presentar un caso de mi clínica Borromea, por decirlo así, en donde se ve que, bueno, la clínica actual de algunos sujetos no invita a ser interpretados o a hacerlo, bueno, en algunas ocasiones delirar más de la cuenta, sino simplemente canalizar un goce y conversar con el sujeto para que su sufrimiento pueda encontrar otra reubicación en el mundo, ¿no? Por eso, si te parece bien, haremos eso el día de la conferencia. Trataremos también un poco de cómo el psicoanálisis se aplica en determinados contextos y que no necesariamente se trata de una experiencia interminable, como diría Freud, ¿no? Hay un momento también donde se puede trabajar un nudo duro, un síntoma particularmente, y cuando eso va mejor, digamos, ahí se para la cura analítica también. No necesariamente tiene que durar años. Bueno, muy bien, pues entonces va a ser un espacio de Lobo Romeo, la cura y la aplicación del psicoanálisis, un psicoanálisis del siglo XXI. Sí. Te agradezco muchísimo, Maripaz, por este tiempo, por este pequeño espacio preparatorio, por tu participación, que estoy segura que va a tener efectos muy interesantes, y nos vemos entonces el 29. Muchas gracias a ti y estoy deseando que podamos juntarnos el día 29 virtualmente. Un abrazo. Hasta pronto, chao.